saber qué significa com, quienes quieran saber qué significa a como abreviaturas de manera concreta, les reitero, lo pueden ir buscando en ese link que en su momento les compartí. Ahí está en el grupo, ¿no? Está perfectamente a su disposición. Vale, les voy compartiendo la pantalla y empezamos con la revisión. Bien, entonces, aquí ya tenemos marcadas cuáles son evidentemente las respuestas. En el caso de la primera pregunta, la respuesta tendría que ser ese inciso A. Recuerden ir planteando las dudas, recuerden ir planteando por ahí cuáles son sus, o identificando cuáles son evidentemente sus errores, en qué están fallando y pues también checar qué signos de puntuación son los que tienen que estudiar más si notan que a algunos se les está complicando en particular, ¿no? Aquí sobre todo teníamos que observar el uso de qué signo de puntuación, que era lo que más nos importaba acá, el uso de los puntos suspensivos para esta primera pregunta, ¿no? Entonces, ojo, tenemos por aquí, ya les digo, la respuesta tendría que ser el inciso A, porque recuerden que solo en un contexto específico es correcto y válido el uso de 4 puntos consecutivos cuando tenemos abreviatura, punto de abreviatura, más puntos suspensivos. Y es justo lo que está sucediendo en este inciso A, ¿no? Entonces tenemos ha citado abreviaturas como A punto, luego la coma, ¿no? Porque es un listado. Com punto de la abreviatura, luego la coma. Pag punto de la abreviatura y luego los puntos suspensivos que nos están indicando que el listado continúa, pero que nos están planteando todas las abreviaturas que haya citado, ¿no? De manera concreta. ¿Cuál es el problema con el inciso B? ¿Por qué no podríamos elegir como respuesta el inciso B? Porque hay un punto final, pero está bien que haya punto final, ¿no? O sea, todas las oraciones deben terminar en punto final. No, la B, la B, la B, no la C, la B. En la C efectivamente tenemos combinación de etcétera con puntos suspensivos y eso no se puede, ¿no? Sabemos que no podemos combinar los puntos suspensivos junto con el etcétera. Me refiero específicamente a la B. Efectivamente, Gómez, ¿no? Como bien lo dices, dos oraciones independientes y la segunda debe iniciar con mayúscula. Esa es la cuestión, ¿no? Que acabamos agotados, debería iniciar específicamente con mayúscula porque son dos oraciones independientes, son dos oraciones completas que por lo tanto se pueden entender por separado, ¿no? Entonces, ese es el problema con el inciso B, que creo que muchos por ahí cometieron el error de elegir ese inciso B, ¿no? Entonces, ya les planteo ahí qué está mal en B y qué está mal en C, es mucho más obvio, el etcétera junto con los puntos suspensivos, ¿no? Ese es el problemita por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a la segunda, que en este caso teníamos que observar pues el uso de signos de interrogación y de exclamación, obviamente en combinación con otros signos de puntuación, ¿no? La combinación factible o posible de las interrogaciones y las exclamaciones con otros signos. Claramente ya está aquí marcado, la respuesta tendría que ser también el inciso B para este caso. El problema con el inciso A es que tenemos una secuencia, ¿no? La coma, efectivamente, Sosa, ¿no? Tenemos secuencia de exclamación y luego interrogación, pero la interrogación está iniciando con minúscula. Por lo tanto, debería existir una coma después de la exclamación de cierre de ese oye. Y algo similar sucede en el inciso C, que antes de la interrogación no hay ningún signo de puntuación y esa interrogación está iniciando con mayúscula, ¿no? Entonces, nos obliga, si la pregunta está iniciando con mayúscula, es que antes debería existir un punto, ¿no? Entonces nos falta el punto ahí a, me puse a llorar de alegría, coma, a saltar y abrazarlos, punto. Y luego la pregunta, ¿te puedes imaginar ese momento? Aunque también sería válido usar una coma y después minúscula o un punto y coma y después minúscula, también podría ser correcto, ¿no? Pero así como está la mayúscula, entendemos que antes debería haber un punto. Entonces, claro, la respuesta correcta sería el inciso B. Les puse hasta nombres a mis amigos, coma, ¿sabes? Recuerden que regularmente separamos por coma la parte enunciativa, que es la primera parte de esta oración, de la parte interrogativa. Y dos puntos aquí para introducir a los nombres, a la especificación, ¿no? Esteban, Daniel y Pedro. Entonces, ve la respuesta correcta. Entonces, no hay ningún problema en que coloquemos, como en este caso, dos puntos después de interrogación. Recuerden que hay muchas combinaciones que son válidas con respecto a distintos signos de puntuación. Nada más hay que pensar en algunos aspectos muy concretos, ¿no? Como
lo que viene después, si inicia con mayúscula, con minúscula, este tipo de aspectos. Y en el caso de combinación de interrogaciones con dos puntos, pueden darse siempre los dos puntos después de la interrogación, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería la cuestión. Vamos con la pregunta número 3, oración que presenta una... ¿Cómo saber si se registraron nuestras respuestas? Pues tuvo que haberte aparecido que lo entregaste, ¿no? Que fue entregado. Y si registraste tu correo, se registraron también tus respuestas, ¿no? No hay de otra. Y te tiene que aparecer, seguramente les tendría que llegar también un correo. Si quieren checar su calificación de manera más detallada, les llega un correo. Está programado para eso. Entonces, si de pronto ya te llegó el correo, pues es evidente que, pues que ya fueron recibidas tus respuestas, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos con la tercera. Efectivamente, aquí estamos viendo uso de coma y en concreto, recuerden este uso muy específico con respecto a las comas, ¿no? La cuestión de la coma criminal, la que hemos estado mencionando mucho, la mencionamos constantemente porque hemos dicho es un uso que seguramente va a venir de, casi de forma obligada en alguna de sus preguntas, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Eh, entonces, vamos a ir platicando. Por aquí ponen, yo me quedé con duda en la primera. Bueno, hasta el final regresamos a la primera, Contreras, porque ya estamos en la tercera. Recuerden que las dudas las van planteando conforme van dándose las preguntas. Si ya se nos pasó, al final regresamos. Nada más me recuerdas, ¿vale? Entonces, lo mismo en tu caso, Padilla, ¿no? Al final regresamos al anterior. Entonces, vamos ahí por partecitas y entonces hagan las preguntas en el momento indicado, ¿vale? Entonces, los que ya se hayan pasado algunas preguntitas, me vuelven a recordar ahorita. Entonces, volviendo, perdón, a las opciones de respuesta. Ni los caballeros, ni las damas, ni los hidalgos, ni los plebeyos. Eso es un listado, ¿no? Que evidentemente sí se concluyó. Recuerden que hemos dicho, no necesito forzosamente una conjunción y para introducir al último elemento del listado. Es correcto, la coma después de plebeyos está de más porque está separando al sujeto del predicado. Entonces, no puede ser la respuesta correcta. Lo mismo sucede en el inciso B, ¿no? Todos los invitados a la ceremonia de coronación del día de ayer, coma, y luego el verbo, consideraron, ¿no? Entonces, efectivamente, esa coma única también está separando al sujeto del predicado, las dos son comas criminales. Por lo tanto, ya por descarte, podríamos elegir como respuesta este inciso C, ¿no? Pedro Páramo, Rayuela, Cien años de soledad, representan algunas de las mejores obras literarias, ¿vale? Entonces, C la respuesta correcta efectivamente para esta preguntita, ¿no? Y ya viene aquí marcado. Para que, ¿cómo? O antes una coma de, del, ¿en dónde, perdón? En la B. Ah, para que pudiéramos considerar que hay información parentética de alguna forma, podría funcionar, ¿no? Todos los invitados a la ceremonia de coronación, coma, del día de ayer, coma, consideraron, etcétera, ¿no? Pero en todo caso nos falta una coma para que pudiéramos considerar información parentética. Yo creo que está complicado ahí señalar información parentética, está como muy forzado, ¿no? Ahí, exacto, es correcto, Gómez. Ya el del está introduciendo a ese del día de ayer, ¿no? No lo puedo separar de su segmento anterior, entonces está como muy forzado pensar en que si pusiéramos otra coma, yo creo que es bastante innecesario y más bien esta tendría que ser una oración de corrido, ¿no? Así, sin ningún solo signo de puntuación. Si fuera información parentética estaría correcto, le ponen, pero es lo que les digo, ¿no? Me parece que no es necesario plantearlo como información parentética. También hay que entender los límites de la información parentética, ¿no? O sea, por más que yo ponga la coma aquí y siga conservando una oración que se entiende, no significa que necesariamente ese segmento pueda ser parentético o que necesariamente tenga que ser parentético, ¿no? Entonces, más allá de pensar que quedaría una oración que todavía se entiende si colocamos la coma en esa posición, tendrían que cuestionarse, ¿realmente puedo señalar esto como algo parentético o es necesario plantearlo como algo parentético? Esa es como otra cuestión, ¿no? Entonces, por eso les digo, bastante innecesario realmente señalarlo como parentético y nada más no necesitaríamos ni un solo signo de puntuación en ese segmento, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco forzado, perdón, colocar por ahí la coma para pensar que es algo parentético. ¿Ah? Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la oración que presenta una puntuación correcta? Aquí, evidentemente, la respuesta tendría que ser ¿cuál? El inciso B para este caso, ¿no? A dice,
No tendría que haber estado el paréntesis antes del primer punto. ¿De cuál hablas? Perdón. Pero si se eliminan los paréntesis, de esta pregunta, ¿no? Pero recuerdan que lo llegamos a plantear en las clases, Ruiz. Les dije, sin ningún problema, la totalidad de una oración, toda una idea completita, puede plantearse como parentética. ¿Se acuerdan que se los dije? ¿Se acuerdan que les llegué a comentar literalmente de esta forma, ¿no? Durante las clases les comenté. Una oración completa podemos llegar a considerarla parentética, ¿no? Sin ningún problema. Entonces sí, efectivamente se eliminaría todo este segmento de habla con fluidez 7 lenguas, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque es que estamos dando a entender en este enunciado que lo importante es por decir es específicamente la parte de su facilidad para los idiomas le ha abierto muchas puertas. Y decir que habla 7 idiomas, tendríamos que cuestionarnos qué tan necesario es decir eso, ¿no? Obviamente, no es obligatorio dar ese dato para entender el sentido del enunciado o para entender un tanto el contexto, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión, ¿vale? La A, ¿por qué está mal? Dicen por ahí. Alguien, ojo, ¿no? Quitamos los paréntesis y se queda la coma, Rodríguez. Entonces, alguien, coma, ha hecho trampa. ¿Qué es esta coma? Es una coma criminal, efectivamente, ¿no? Es una coma que estaría separando al sujeto del predicado. Sí está bien la información parentética ahí y no quiero señalar, ¿no? Eso como algo parentético sin ningún problema, pero la coma después de los paréntesis para este caso está separando al sujeto del predicado y por eso está mal este inciso A. Lo que podría ser correcto sería en todo caso eliminar los paréntesis y solo comas, efectivamente, Gómez, ¿no? Efectivamente. Claro, es correcto, Ruiz. Si quitamos toda la oración parentética, pues también se va el punto. No es como que nos vaya a quedar un punto y luego un punto más, ¿no? El punto que viene hasta el final de los paréntesis en el inciso B se va también, ¿no? Efectivamente. ¿Vale? Y el inciso C, el problema ¿cuál es? Esperando a Juan, que tenemos doble signo parentético cuando no lo necesitamos, ¿no? Recuerden, para este caso o uso los paréntesis o uso las comas, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Las comas parentéticas antes de paréntesis con información parentética. Exacto, ¿no? Esa sería la situación. ¿La información parentética es obligatoria que empiece con mayúscula? No, no es obligatorio, Serrano. Depende de qué sea lo que estás introduciendo como información parentética. Puede ser, como en el ejemplo del inciso B, es nada más un caso, ¿no? No significa que siempre tenga que ser así, ¿vale? Entonces, solo es un caso que en este ejemplo es toda una oración completa o una idea completa la que se considera parentética, pero finalmente un dato extra, un dato complementario que realmente no necesitamos para entender el primer segmento o la primera oración. Por eso lo podemos considerar sin ningún problema parentético, ¿no? Y no pasa nada. Pero si la información que estoy introduciendo entre los paréntesis no es una oración completa, como en los ejemplos A y como los ejemplos C, por ejemplo, pues no necesito iniciar por mayúscula, ¿no? Entonces, más bien depende de qué tipo de información estoy introduciendo como parentética. Entonces, no toda información parentética iniciará por mayúscula, ¿no? De hecho, no es tan común hasta eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión. Les reitero entonces, ve la respuesta correcta para este caso. Justo, coronel, ¿no? Aquí usar comas y paréntesis simultáneamente es como usar etcétera y puntos suspensivos, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente, que aquí habría que observar tanto la situación de la combinación de interrogaciones con exclamaciones y sobre todo los vocativos, ¿no? La cuestión de los vocativos en combinación con este tipo de enunciados. Claramente la respuesta tendría que ser el inciso B, ¿no? Tanto en A como en C, el vocativo debería ir fuera, ¿no? Fuera de la pregunta, en el primer caso, y fuera de la exclamación en el último caso, ¿no? Recuerden entonces, vocativos en contexto de pregunta o en contexto de exclamación, si vienen al principio, se colocan fuera, ¿no? Fuera de estos signos. Entonces tendría que ser Fortunato, coma, y luego lo correcto, o en el A y C. Lo único que está mal es que el vocativo está dentro, cuando debería ir más bien fuera, ¿vale? Perdón. ¿Tiene alguien más alguna pregunta sobre esto? Correcto, Chavarrita, ¿no? Si vienen en medio o al final de la pregunta o de la exclamación, entonces sí van dentro, ¿no? Sí se colocan dentro. Ok,
Vamos con la siguiente pregunta entonces, sobre paréntesis, ¿no? También esto lo mencionamos de manera muy concreta, de manera muy específica. La respuesta tendrá que ser este inciso A, ¿no? Recuerden lo que estábamos comentando hace un rato. Si quitamos estos segmentos que están entre paréntesis, en el inciso B, diría, 8 de cada 10 se han sentido acosadas una vez en su vida, ¿no? Y estamos de acuerdo que si yo quito mujeres y al menos, en esencia, en teoría, se entiende. En teoría tengo un enunciado completo, ¿no? Con totalidad de sentido. Pero lo que ya les comentaba hace un rato, también debemos tener la capacidad de considerar, esto sí puede ser realmente parentético, realmente puede ser un segmento omisible, aunque me quede un enunciado que se entienda, ¿no? Tendríamos que cuestionarnos si sí es realmente omisible la palabra mujeres, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor el al menos podría ser perfectamente omisible, sin mucho problema, pero mujeres probablemente sí es más necesario, definitivamente será más necesario mantenerlo dentro del enunciado, ¿no? Entonces, por eso no puede ser correcto este inciso B. Y luego, en el inciso C, ¿cuál es el problema? Que habíamos dicho, nada más escribimos entre paréntesis la variación, ¿no? Solo escribimos la variación de género y de número, no la palabra completa si estamos conservando la misma raíz. Y entonces las tienen la misma raíz, o sea, la L al principio, mexicanos, mexicanas tienen la misma raíz al principio. Entonces, nada más tendríamos que escribir entre paréntesis la variación, ¿no? Entonces tendría que decir los as, mexicanos, as, ¿no? Esa sería la cuestión. Por lo tanto, a la respuesta correcta, ¿vale? Por esa razón, Ortiz, justo, ¿no? Esto que acabo de decir explica por la razón por la que C está mal. Recuerden entonces, no escribo la palabra completa. Si la raíz es la misma o si el inicio de palabra es el mismo entre lo parentético o entre la variación y lo que viene afuera, solo escribimos la terminación, ¿no? Como en el ejemplo A. Todos, as. Los, as, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿vale? Ok, la siguiente. Tendrían que observar acá otra vez puntos suspensivos, pero identificar que si lo que viene después debería ser mayúscula o minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué piensan acá? Bueno, ya ustedes saben cuál es la respuesta, ¿no? La respuesta tiene que ser este inciso A, porque el inciso A es la única que nos está señalando una oración dependiente de lo anterior, una oración que continúa y que tiene todo que ver con lo que se está diciendo antes, ¿no? Es que no se entiende como una frase aparte en el inciso A, García. Por eso está iniciando con minúscula, ¿no? O sea, es todo una oración, es todo una sola frase. Y los puntos suspensivos simplemente nos están señalando la pausa, el suspenso y después la continuación de la exacta misma idea. Y como justo estamos continuando con la exacta misma idea, por eso tenemos que iniciar con minúscula. La felicidad suprema del vivir es el amor en todas sus formas. Esa es la idea única, ¿no? Un solo enunciado, perdón. Entonces, los puntos suspensivos nos indican la pausa, el suspenso, y en todas sus formas, por eso tiene que iniciar con minúscula, porque es toda una sola oración, es toda una sola idea, ¿no? No son partes independientes, perdón. En cambio, en los otros segmentos, en las otras opciones, sí podemos notar que los segmentos sí se entienden por separado, o que al menos la segunda parte es una oración independiente. Eso es lo que tendríamos que buscar, ¿no? Perdón. Yo se lo confieso, pero, y luego la pausa. Claramente lo que viene después es una oración distinta, ¿no? Creo que lo he pensado mejor que lo haga Beatriz, ¿no? Entonces vean cómo se puede entender por separado la segunda oración sin ningún problema. Eso me indica que ese creo debería iniciar con mayúscula, ¿no? Lo mismo en el ejemplo de abajo. Estaba enfermo, es una idea. Decepción, tristeza, coraje me embargaban la vida. Es otra idea que también se puede entender por separado y por lo tanto tendría que iniciar también con mayúscula, perdón. Por eso la respuesta correcta es ese inciso A. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿O nos queda alguna pregunta sobre esto? La B está en coma parentética. Es en la B. Pero bueno, entonces A la respuesta, ¿no? Siguiente. Otra vez
una pregunta, aunque después venga una exclamación, después del pero está mal poner una coma. Solo hay un caso excepcional a cuando sí puedo poner coma después de pero, y es si tuviéramos información parentética, ¿no? Para ese caso de manera específica. Pero aquí claramente no hay información parentética, por lo tanto tendría que ser de continuo. Pero inmediatamente después la pregunta, ¿no habías dicho que estabas de viaje? Esa sería la cuestión, ¿no? Ya por descarte entenderíamos que la respuesta es B. Vean cómo son dos oraciones, estamos entendiendo más bien que son dos segmentos que se pueden entender por separado, no pasa nada que tengamos punto y coma entre preguntas o que tengamos punto y coma entre exclamaciones, lo llegamos a mencionar también de forma muy explícita durante las clases, como en este caso. ¿Cómo ha nevado esta noche? ¿Qué blanco está todo? ¿No? Simplemente con ese punto y coma establecemos que las dos oraciones forman, o los dos segmentos forman parte de la misma oración y que por eso la segunda parte está iniciando con minúscula, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Yo creo que aquí no hay ningún problema, ¿no? Vamos con la siguiente, las dos últimas. En la última, bueno, más bien en la oración, en la pregunta 9, estamos pensando en el uso de comillas, ¿no? ¿Y qué pasa con respecto al uso de comillas de manera específica? Pues que estamos hablando de usos bien concretos. En el primer ejemplo, ¿para qué se usa la comilla? ¿Qué nos está señalando ahí? Un extranjerismo, ¿no? Exacto. Aquí estamos hablando una palabra en francés y entonces, como es un extranjerismo, debemos escribirlo entre comillas. Elegí usar las angulares, pero recuerden que podríamos usar las inglesas y estas dos tienen los mismos usos de forma básica, ¿no? Que le ha costado un dineral. Me parece, no estoy seguro de que sea un boiserie, pero me parece que es como una de estas lámparas que tienen como muchos adornos, ¿no? De estas que colocaban en los salones de las casas antiguas, perdón. Como no estoy del todo seguro, pero lo puedes buscar y ya me cuentas, ¿no? Si estoy equivocado o si estoy en lo correcto. Como si fuera un candelabro o algo similar, ¿no? Algo así, creo. Entonces, en el inciso C, ¿cuál es el problema? Por favor, el pasaporte, fueron sus palabras. Recuerden que si el enunciado está iniciado por la cita textual, usamos coma para después poner la parte que en teoría tendría que venir al principio o que tendría que estar introduciendo a la cita textual, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Ah, ok, perfecto. Gracias, Chavarrieta. Es un mueble, chicos, ¿no? Ahí lo pueden buscar y pueden ver alguna imagen. Entonces, volviendo, perdón, a este inciso C, ahí en lugar de dos puntos, después de las comillas, tendríamos que colocar más bien una coma, ¿no? Esa sería la cuestión. ¿Y cuál es el problema con el inciso B? Que nos faltan las comillas, ¿no? Recuerden que dijimos, exacto, espiar, entre comillas, no significa lo mismo que expiar, entre comillas también, porque estamos usando las palabras desde un contexto perfectamente lingüístico. Las estamos abordando desde un contexto, como hemos dicho, de su significado, de sus características de acentuación, de sus características de ortografía, ¿no? O sea, la forma en la que se escribe y tal. Bajo estos contextos, tendríamos que recuerden utilizar las comillas, ¿no? Es otro de los usos que podemos plantear con respecto a las comillas desde un contexto lingüístico. Y es lo que está sucediendo en ese inciso B, por eso está mal ese ejemplo, ¿no? Y por eso la respuesta tendría que ser este inciso A. ¿Por qué no es C? Porque Onofre, lo que les acabo de mencionar es que si la cita textual viene al principio y en segunda posición viene lo que en teoría debería estar introduciendo a la cita textual, lo separamos por coma, no por dos puntos, ¿no? Entonces, cuando te encuentres primero la cita y después la frase que debería estar introduciendo a la cita de forma ideal, usamos coma. Cuando te encuentres primero a la frase que introduce a la cita y después a la cita, entonces ahí sí usamos dos puntos. Si aquí dijera, fueron sus palabras, dos puntos, por favor, el pasaporte, ahí sí estaría bien, ¿no? Ahí sí sería correcto. Pero como está alterado el orden, efectivamente es una coma hiperbática, sería como una coma hiperbática la que tendríamos que utilizar acá. Estoy usando primero la cita y después lo que introduce, no es el orden habitual, ¿no? No es el orden idóneo. Por eso tendríamos que colocar la coma para este caso. Por eso está mal, ¿vale?
El uso de B, efectivamente, coronel, es metal. Me imagino que te refieres a B, ¿no? Que es un uso metalingüístico de... Sí, correcto. Por eso tendríamos que usar comillas. Bien, bueno, vamos con la última. Aquí, pues se trata simplemente del uso de punto, pero en concreto en abreviaturas o en símbolos, ¿no? Recuerden que mencionamos esta cuestión. En la C sería coma criminal y B, esa A debe ir minúscula porque no es punto final. Lo que dices con respecto a B es correcto, Sosa, pero en C no es la cuestión el uso de la coma. Lo que está mal es otra cosa, ¿no? Entonces, primero, la respuesta tendría que ser el inciso A. Ya ustedes lo revisaron o ya ustedes lo vieron. ¿Por qué? ¿Qué significa HA? ¿Alguien sabe? Hectáreas, ¿no? Es una unidad de medida, efectivamente, ¿no? Efectivamente, HA significa hectáreas. ¿Y qué dijimos? Que las unidades de medida, en pocas palabras, son símbolos, no abreviaturas, ¿no? Y entonces, recuerden, si yo tengo un símbolo, no se coloca punto, a menos que coincida obviamente con el final de la oración, ¿no? Si mi símbolo estuviera hasta el final, pues obviamente va a venir el punto después. Entonces, no que no nos iba a decir. Bueno, les estoy diciendo porque ya pregunté primero, ¿no? Entonces, bueno, ojo. Hay algunos que sí saben, ¿no? Para los que no saben y no investigan, son a los que les digo que no les voy a decir. Pero bueno, entonces, volvamos a esta cuestión. Entonces, por eso no hace falta nada. Por eso la respuesta correcta es justo este inciso A. En B, info de información, sí es una abreviatura y por lo tanto, lo que hemos dicho, después de un punto de abreviatura, iniciamos con minúscula, a menos que fuera una oración diferente, obviamente. Pero esto claramente es todo la misma oración. Se solicitó toda la información a los ofertantes del puesto laboral. Claramente es un solo enunciado, ¿no? Entonces, debería ser esa A en minúscula. Y el problema entonces, ¿cuál es con respecto al inciso C? Que gramos también es un símbolo, ¿no? También nos habla de unidades de medición y por lo tanto no debe llevar punto después porque no es una abreviatura, ¿no? Entonces, ese es el problema con el inciso A. La coma que está aquí al principio no es entonces una coma criminal, para quien lo mencionaba, creo que es Sosa, es más bien una coma hiperbática, ¿no? Estamos hablando de, exacto, efectivamente, estamos hablando del orden de la oración, ¿no? Los empleados le robaron a doña María 200 gramos de carne a pesar de la exactitud de la báscula, ¿no? Ese sería el orden habitual. Como lo estamos invirtiendo, por eso usamos la comita ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería la cuestión con respecto a esta pregunta. ¿Alguna cuestión que querramos aclarar? En el 5 sentiste, a ver, ¿cuál es la 5? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Claro, ese sentiste inicia con minúscula porque antes hay una coma, ¿no? Tenemos Rocío, coma. Y como antes tenemos coma, pues la pregunta exclamación debería iniciar justo con minúscula. La 7, ajá, con respecto a la 7, ¿cuál es la cuestión, Padilla? Ahorita vamos a la primera. 6, 7. ¿Por qué la A en la pregunta 7 es incorrecta? Ah, por lo que ya les estaba comentando. No, pero yo no dije que la A fuera incorrecta, más bien dijimos que la A es la correcta, ¿no? Sí, es esta la 7, ¿no? 8, 9, 10. Sí, sí es esta. Y no, la A no es incorrecta, la A es la correcta, ¿vale? ¿Por qué B y C son incorrectas? Ok, recuerden lo que hemos dicho. Una de las cuestiones que les generan dudas y que hemos venido trabajando, porque incluso hicimos algunos ejercicios especiales con respecto a esto, ¿se acuerdan? Dijimos, después de puntos suspensivos, y lo planteamos en clases, ¿no? Después de puntos suspensivos, ¿se escribe mayúscula o se escribe minúscula? Esa es la duda que se llega a presentar. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Se acuerdan? Hemos dicho, si después de los puntos suspensivos continúa la misma idea o es todo la misma oración, un solo enunciado, entonces, después de puntos suspensivos, escribimos minúscula, que es justo lo que sucede en este inciso A. Si quitan los puntos suspensivos en este inciso A, van a notar que se entiende perfecto, que perfectamente se nota o se identifica que es todo una sola oración. La felicidad suprema del vivir es el amor en todas sus formas. Claramente eso es todo una sola idea.
Y entonces, ¿qué está pasando? Que simplemente a la mitad de la oración estoy colocando los puntos suspensivos para indicar esa pausa, ese suspenso, pero que la misma oración continúa después. Por eso está iniciando con minúscula y por eso esa es la respuesta correcta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces con B y con C? Que ahí después de puntos suspensivos deberíamos iniciar con mayúscula porque es más evidente que lo que viene después de los puntos suspensivos en B y en C es una oración diferente o se puede entender como una oración distinta, por separado, que está completa, vaya, ¿no? Esa sería la cuestión. Entonces, piensen, creo que lo he pensado mejor que lo haga Beatriz. ¿Están de acuerdo que eso se entiende o no por sí solo? ¿Tiene sentido? Si yo digo nada más, creo que lo he pensado mejor que lo haga Beatriz. ¿Estamos de acuerdo con que sí, ¿no? Es una oración completita, que se entiende bien por sí sola. Lo mismo con el inciso C. Decepción, tristeza, coraje me embargaban la vida, ¿no? También es una oración completa, también es una oración que tiene totalidad de sentido por sí misma. Por lo tanto, debería iniciar con mayúscula. ¿Me explico? Entonces, esa es la cuestión. Por eso B y C están mal en esta pregunta 7. Y es lo que tienen que pensar. Seguramente se van a encontrar por lo menos una pregunta así en algún punto, ¿no? Después de puntos suspensivos escribimos mayúscula o minúscula. ¿Qué me determina si lo que viene después es la misma oración que lo que viene antes o lo que viene después de los suspensivos es una oración distinta o se puede entender por separado, ¿no? Es una oración completa, ¿vale? Entonces, esa es la situación, chicos. En la 7 sé si puede llevar primero los puntos y luego el listado. Sí, sin ningún problema podemos poner los puntos suspensivos y después el listado. Lo que pasa es que el listado tendría que iniciar con mayúscula, que es lo que les estoy comentando, ¿no? El listado tendría que iniciar con mayúscula porque es una oración nueva o es una oración distinta, ¿vale? Y luego en la uno, ¿cuál era la pregunta con respecto a la uno? No, ya no está la persona. Bueno, chicos, pues si no hay ninguna otra pregunta con respecto a las preguntas de la prueba, ya tienen sus resultados. Por ahí me estaban preguntando al principio cuál había sido su promedio y su promedio fue menor de 5, ¿no? Aquí bajaron bastante. Ya habían venido subiendo con el examen de concordancia, pero creo que en este tema de puntuación a varios se les complica todavía por cuestiones de falta de estudio, considero, ¿no? Más que, sí, claro que algunos usos concretos pueden ser complejos, algunos usos específicos de ciertos signos puede ser un poquito complicado, pero sobre todo creo que es más cuestión de falta de estudio, ¿no? Con respecto a esta información. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Algunos 7 sacaron 10, ya saben, 10 evidentemente está perfecto, 9 está bien, 8 no está mal, ¿no? Ya de 7 para abajo, bueno, de 7 y 6 ya saben que falta trabajar y de 5 para abajo hay mucho que trabajar, ¿no? Hay mucho que estudiar. Por aquí hubo un 0, ¿no? Entonces, bueno, luego, ¿dónde está esto? Ah, en la B, ¿ya te diste cuenta entonces? Lo que acabo por separado, ¿no? De manera independiente. Entonces, acabamos, debería iniciar con mayúscula. Sí, estoy de acuerdo, Yañez. Yo también estoy consciente de que muchos de ustedes, o no voy a decir de ustedes, me refiero a algunas personas en particular, estoy consciente de que pues, no le dan mucha importancia en realidad, ¿no? Que realmente no le dan importancia a los exámenes o al curso y pues contestan al azar y como caiga y pues no hay un buen resultado, evidentemente, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ustedes saben quiénes son específicamente los que tienen buenas calificaciones. Ustedes saben específicamente quiénes son cuando estudian, ¿no? Quienes se esfuerzan, quienes están haciendo lo que está en sus manos en este momento para
que les vaya bien, ¿no? Entonces, sobre todo a esas personas, pues las felicito porque son las personas que siempre están comentando en la clase, que están planteando sus preguntas, que tratan de que les quede claro, de resolver, de eso se les complican algunas cosas, algunas cuestiones concretas, pero definitivamente van mejorando y ya lo van a notar, ¿no? Lo van a notar en otras actividades, en la siguiente revisión, en los ejercicios de seminarios, porque luego también hacemos ejercicios en los seminarios, van a ir notando cómo van mejorando, ¿no? Y cómo van ahí entendiendo con la repetición y con el estudio, evidentemente, distintas cuestiones y aclarando algunos temas, ¿no? Mis exámenes sus exámenes se me hacen más complejos que los de práctica. Bueno, esa es una cuestión. Yo siempre procuro hacerles exámenes más complicados, no complicados, truculentos, vamos a decirle truculentos. Me gusta hacerles y prefiero hacerles exámenes más truculentos que los de práctica o que incluso el propio Ceneval, porque en realidad sus exámenes de práctica son exámenes Ceneval. Eso es una completa realidad, ¿no? Este, entonces, me gusta hacerles exámenes un poquito más complicados. Creo que si pueden, sin problemas van a poder responder las preguntas que les pongan en su examen y les van a parecer bien sencillas, ¿no? Van a decir como de, ay, esto está bien fácil, ¿no? En la clase hacía exámenes más complicados o más confusos. Y ese es para mí ese es el objetivo de pronto, ¿no? De ponerles preguntas más confusas por ahí u opciones de respuesta que puedan parecer todas a veces la respuesta correcta si no se ven con detenimiento. Y aparte contestan más rápido, ¿no? Efectivamente, en menos tiempo. Qué bueno que no trabajo con Ceneval, dicen por acá. Puede ser que serían más complicadas las preguntas. A ver qué dicen acá. En la primera, al ser listado, no debería llevar 2 puntos. No, compañera. A ver, respondo tu pregunta rápidamente. Con respecto al inciso B, ¿no? Por aquí pregunta su compañera. Al haber un listado, ¿no debería llevar 2 puntos? No. Recuerda que hemos dicho, no todo listado tiene que ir introducido por 2 puntos. Y esa es una de las cuestiones en las que nos llevamos un buen rato cuando hablamos de los 2 puntos, ¿no? Diciéndoles y aclarándoles. No todos los listados tienen que ir introducidos por 2 puntos. Sobre todo después de verbo no colocamos 2 puntos. ¿Se acuerdan que decíamos? Y eso es algo que tendrías que hacer aquí para usar 2 puntos. Para que pudieras usar los 2 puntos, los tendrías que colocar acá. Visitamos 2 puntos, el museo de la ciudad, las calles del centro, las montañas, tal, 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 ¿no? Para introducir a ese listado. Y te acuerdas y se acuerdan que dijimos eso. Después de verbo no escribimos 2 puntos porque ya el verbo en sí mismo está introduciendo al listado que viene después. Entonces, no es un elemento que sea obligatorio, ¿no? Solo usamos 2 puntos cuando necesitamos un elemento que sirva como enlace entre el listado y lo que venga antes, ¿no? Esa sería la historia acá, ¿vale? Hay un cómo, ¿en dónde? Ah, en el inciso A, efectivamente, en el inciso A hay un cómo. Por ejemplo, citamos en este sentido colocar los 2 puntos, porque ya tenemos el nexo también, ¿no? Entonces, ya vi que en las 3 opciones de respuesta hay listado, pero ninguna de las 3 opciones de respuesta se necesita. Entonces, esa es la cuestión, ¿vale? Bueno, chicos, vamos terminando porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues nada, lo dejamos aquí momentáneamente, este tema de signos de puntuación. Ya nos tocará plantearlo otra vez, revisarlo nuevamente, pero es un tema largo, es un tema que se les complejiza a varios, entonces por eso les sugiero buscar ejercicios en internet, busquen ejercicios uso de coma, ejercicios de uso de el signo que se me complique. Y a lo mejor no encuentran evidentemente preguntas del contexto Ceneval o parecidas a Ceneval, pero de todos modos practicar y pensar en si deberían colocar 2 puntos o no deberían estar, o los puntos suspensivos y tal, pues de algo les ayuda, definitivamente, aunque no sean este contexto de preguntas, siempre la práctica viene bien. Les voy a compartir un archivo donde vienen ejercicios tanto de 2 puntos como de acentuación, como de grafías. Es un archivo enorme, como de 300 y cacho páginas o como 300 páginas. Solo que viene parte teórica y viene ejercicios, ¿no? Para todo esto, pero algunas reglas no están actualizadas. Es un libro un poquito viejito. Entonces, sobre todo les sugiero que se enfoquen más a la parte de ejercicios, ¿no? Enfóquense más a la parte de ejercicios y ahí van a encontrar ejercicios específicos de coma, ejercicios específicos de 2 puntos, ejercicios específicos de punto y coma, etcétera. Ya se los comparto para mañana y si quieren mañana al inicio les muestro dónde pueden encontrar algunas cosas para que sigan practicando
en ese mismo archivo, ¿vale? Nada más les reitero, si se fijan en la parte teórica, muchas cosas coinciden, la gran mayoría, pero va a haber cositas muy concretas que no van a coincidir porque trae algunas reglas viejitas, ¿no? Entonces ahí no le prestamos mucha atención, sobre todo enfóquense a los ejercicios, ¿vale? Bueno, nos vemos entonces mañana. Que tengan buena tarde, se cuidan y felicidades a los que les fue muy bien y sigan estudiando, ¿vale? Nos vemos.